Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. En primer lugar, saludamos y, como no, damos la bienvenida a nuestra protagonista de hoy. Ella es Carolina Fernández, cirujana vascular del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Bienvenida, Carolina. Gracias por acompañarnos y gracias por contribuir con tu presencia a hacer barrio y a hacer ciudad. Un placer que estés aquí con nosotros. Un saludo para la concejala de Barrios y Pedanías del Ayuntamiento de Albacete, Llanos Navarro, bienvenida. Gracias también por estar aquí. Ya los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, de la FAVA, Piedad y Fran. Gracias también por acompañarnos una tarde más. Y, como no, a nuestro coordinador, Virgilio Cencerrado, ya saben, la persona que organiza todo este ciclo de conferencias, esta tercera edición ya de Hacemos Barrio, ya preparada la cuarta para el próximo curso. Y bueno, pues una persona muy pero que muy trabajadora, muy pero que muy organizada y con la mente muy despierta, siempre pensando en añadir algo más, en un plus de calidad a este ciclo de conferencias. Y a todos ustedes, como no, gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas también. Entre todas estas personas que nos siguen, englobamos a aquellas que están en directo. Ya saben, esta conferencia se está emitiendo en directo, les damos también la bienvenida y les agradecemos su presencia y les animamos a que participen, dejando sus sugerencias, comentarios o preguntas que después Virgilio trasladará a nuestra protagonista. Y aprovecho también para decirles que ya saben que al final de la conferencia se abre ese turno de preguntas y de comentarios que siempre resulta enriquecedor. Les vamos a recordar también que este tercer ciclo de conferencias Hacemos Barrio cuenta con la colaboración de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y que está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Barrios y de Pedanías y también por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, de la FAVA. Antes de entrar en materia, les vamos a anunciar, ya lo hemos hecho en las semanas previas, pero para aquellas personas que no han podido acudir en otras ocasiones, les vamos a anunciar un cambio en el programa, y es que la cita prevista para el próximo jueves, que ustedes pueden ver si tenían ese díptico informativo, para el 30 de mayo no se realiza porque ese día, ya saben, es festivo en Castilla-La Mancha y se traslada hasta el siguiente jueves, que es 6 de junio. La conferencia será exactamente la misma, la ya anunciada, la de Amparo Nates sobre el tiburón ballena. Estén atentos, no es la próxima semana, sino la siguiente, y les recomiendo que la sigan porque va a ser muy interesante también. Bueno, ¿les gusta llevar tacones? ¿Sí? ¿No? Bueno, no, nada. Radicalmente no. Pero más importante que esto, han llevado también. Usan un calzado cómodo, de calidad, apropiado para cada persona, como cada uno de nosotros tenemos, sí, por aquí dicen que sí. Esto es importantísimo, ya lo saben. Los pies, al igual que el resto del cuerpo, hay que cuidarlos mucho, es una parte importantísima. Y mucho más en el caso de que se padezca alguna enfermedad como la diabetes. Seguro que les suena, lo han visto también, que es el título de esta conferencia, la cantante de jazz, Ella Fitzgerald, a la que le gustaba llevar determinados zapatos. Hasta tal punto le gustó tanto y le afectó tanto el no dejar de llevarlos en este caso, que sufrió una de las peores complicaciones que puede tener la diabetes, y es la del pie diabético. Y esto le produjo que le tuvieran que amputar los pies. Bueno, hoy, como la doctora Fernández nos contará y de la que aprenderemos muchísimo, sabremos algo más sobre la diabetes, mucho más sobre la diabetes y sus consecuencias, en algunos casos devastadoras, como el ejemplo que le acabamos de comentar. Bueno, y dicho esto, ya les voy a presentar a la doctora Carolina Fernández. Es natural de Villamalea,
de Albacete, ya lo saben, estudió medicina, en este caso en Valencia, hizo la residencia en cirugía vascular en el Hospital General de Asturias, en Oviedo, y de allí, bueno, pues no solo se trajo estos estudios o esta especialidad, sino que también se trajo al que hoy es su marido. Se vino con un 2x1, como se suele decir, que además también es compañero suyo en el hospital de Albacete, concretamente es neurólogo. Y además con él comparte no solo la pasión por la medicina, sino también 4 hijos, ni 1 ni 2, 4 hijos. Además es que ella comentaba que quería destacarlo porque está muy orgullosa de tener esta familia. Bueno, es cirujana vascular, como decíamos, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, también profesora de cirugía vascular en la Facultad de Medicina de nuestra ciudad, profesora del Máster de Riesgo Cardiovascular de la Universidad Regional y máster en patología vascular. En la actualidad está trabajando, o mejor dicho, dando sus primeros pasos en su tesis doctoral, que será, como no, sobre el pie diabético. Ha realizado el curso de especialista en pie diabético de la Universidad Panamericana, también ha sido participante en numerosos congresos nacionales e internacionales, así como en ensayos clínicos, también a nivel no solo nacional, sino también internacional. Es coordinadora desde el año 2013 de la unidad de pie diabético del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, con unos inicios también nos contaba algo complicados junto a Carmen Vázquez, algo difíciles, pero hoy en día está muy, muy orgullosa del equipo multidisciplinar por el que está formada esta unidad, de su puesta en marcha y del gran trabajo que se realiza desde la misma para que aquellas personas que llegan con situaciones verdaderamente complicadas puedan resolverse, eso sí, con muchísimo trabajo, y esto le alegra mucho, ver a personas de las que había un diagnóstico complicado, pues verlas volver a su consulta caminando. Bien, Carolina dice que se siente 100% motivada con su trabajo y afirma que su debilidad es esta, el pie diabético. Además, una disciplina, digamos, o una parte de su trabajo de la que sigue aprendiendo día a día y formándose continuamente. Además, es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Vascular y también de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. Bien, pues con la doctora Fernández les dejo ya y, como siempre, vamos a disfrutar de esta maravillosa conferencia. Gracias. Gracias, María José, por tu presentación. Gracias, Virgilio, por haberme invitado. Gracias a los que estáis aquí hoy en la sala. Veo caras conocidas y eso me alegra. Y también gracias a los que estáis conectados desde algún otro lugar. Ella Jane Fitzgerald nació en 1917 en Newport News, Virginia. Tuvo una infancia complicada. Creció en Nueva York, cantaba y bailaba en la calle y con 17 años se presentó a un concurso de jóvenes talentos en el Teatro Apolo del barrio Harlem. Ganó este concurso y ahí comenzó su carrera como cantante. Tenía una voz elegante, una voz transparente, una vocalización perfecta, un oído prodigioso. Nunca estudió música, pero llegó a ser probablemente la persona más importante e influyente de la historia del jazz. La conocíamos como la reina del jazz, Lady Ella o primera dama de la canción estadounidense. Fue la primera afroamericana en ganar un Grammy. Consiguió 14, incluido el Grammy a toda su trayectoria como cantante. También consiguió la Medalla de Honor Presidencial, entregada por el presidente Ronald Reagan en 1987. Fue doctorado honorífico en música por la Universidad de Harvard. Prácticamente lo alcanzó todo. Recorrió escenarios de medio mundo, cantó con los Beatles, con Frank Sinatra, que dijo que era la única intérprete que le había puesto nervioso en el escenario, con Louis Armstrong, hizo muy buenas migas con Marilyn Monroe. Dicen que esta tenía que llamar a los dueños de las salas de los clubs nocturnos para que la contratasen, a cambio de que Marilyn se sentara en primera fila en todos sus conciertos, porque a pesar de lo importante que era,
sufrió los estragos de la discriminación racial. Ella Fitzgerald tenía una salud frágil, era diabética. En 1986 la tuvieron que operar de corazón, le hicieron un bypass coronario. En 1987 tuvo un ingreso por una complicación de infección en un pie. En 1993, ella ingresa en el Hospital Sinai de Los Ángeles y sufre la amputación de sus 2 piernas. Fallece 3 años después, en el patio de atrás de su casa, sentada en su silla de ruedas, una tarde de julio con su hijo y su nieta Alice, y ella quiso un funeral discreto, pero cuentan que la autopista de Los Ángeles dejó un carril libre para que pasara su coche fúnebre. Y la estrella de la fama del paseo de Hollywood, su estrella nunca le faltan flores. Han pasado casi 30 años, ha habido muchos avances en la enfermedad de pie diabético, pero a día de hoy, cada 20 segundos en algún lugar del mundo alguien pierde una pierna debido a las complicaciones de la diabetes. Es probablemente la complicación más devastadora de la diabetes. Se encuentra dentro de las 10 principales causas de discapacidad a nivel mundial y es probablemente la más temida por los pacientes, más que la ceguera, más que la diálisis o más que incluso morirse. En el año 2012 entregaron el premio Príncipe de Asturias a Woody Allen y dijo: no merezco este premio, pero tengo diabetes y tampoco lo merezco. Aparte de Woody Allen, 537 millones de personas padecen diabetes a día de hoy en el mundo. La OMS la considera la epidemia silenciosa del siglo XXI. Por su impacto en las enfermedades cardiovasculares, su prevalencia creciente, 61 millones de personas tienen diabetes en Europa, 5 millones en España. Somos el segundo país de Europa con mayor número de diabéticos detrás de Turquía, una prevalencia de 14,8 en nuestro país. ¿Qué es el pie diabético? Generalmente es una úlcera complicada con infección que asocia neuropatía, isquemia, y todo esto es consecuencia de la hiperglucemia mantenida en sangre. La úlcera en el pie y sus complicaciones son marcadores predictivos de mortalidad prematura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comparamos con los cánceres más habituales, tenemos un 9% de mortalidad a los 5 años para el cáncer de mama, un 30% para la úlcera en el pie, un 46% para la amputación menor y un 56% para la amputación mayor. La diabetes es la primera causa de amputación en nuestro medio. 1 de cada 4 diabéticos va a desarrollar una úlcera en algún momento de su vida en el pie. Es la causa más frecuente de ingreso para nuestros pacientes, generalmente asociada a la infección. El 85% de las amputaciones comienzan con una úlcera que en muchas ocasiones es consecuencia del roce de un zapato. Las úlceras tardan muchísimo tiempo en cicatrizar y la tasa de reulceración es alta, un 40% al año. Por eso es muy importante que manejemos a los pacientes para conseguir la remisión y la prevención secundaria de estas. Los pacientes diabéticos consumen el doble de recursos sanitarios que los no diabéticos. El coste de una úlcera de pie diabético al mes son 2.500 euros. El coste directo de la amputación mayor son 30.000 euros. El 70% de las úlceras de pie diabético en Europa se tratan en primaria. El 40% de los médicos creen que no necesita un abordaje multidisciplinar. Entre el 8 y el 20% de estos médicos creen que están suficientemente preparados para manejar esta patología. ¿Pero cuál es la realidad? Pues que no se conoce ni la etiología, ni el tratamiento, ni los protocolos, ni las vías de derivación. Y lo que es peor, los pacientes no son conscientes de la gravedad de su enfermedad. Ocupamos el 14º puesto en mayor número de amputaciones comparados con países de la OCDE. La tasa de amputación en España es 0,48 por 100.000 habitantes año, con una mortalidad hospitalaria del 10%. 1 de cada 10 pacientes que sufren una amputación mayor fallecen durante la hospitalización. En España hay una gran variabilidad de cifras en las diferentes comunidades autónomas. Esto es fruto de que en cada sitio se hacen las cosas de una manera y es necesario que se implementen las recomendaciones de las guías al manejo de cada hospital. Como dice el profesor Lázaro, el manejo del pie diabético en España depende del código postal. El escritor irlandés George Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura en 1925 y premio Oscar al mejor guión adaptado por una obra suya, Pigmalión, dijo: «Me asombra mucho una sociedad que puede pagar un montón de dinero a un cirujano por amputar una pierna y nada por salvarla». ¿Qué razón tenía? Pero ¿cómo podemos evitar la amputación? El primer paso para evitar esta amputación es identificar el pie de riesgo, que es el pie que se ulcera y que se complica. La gran pregunta que os hago:
¿Realmente todos los diabéticos tienen el mismo riesgo de tener una úlcera en el pie? No, va a depender de la serie de unos factores clave, que son la neuropatía, la isquemia y la deformidad. Los pacientes que no tengan ninguno de estos factores de riesgo prácticamente tendrán una incidencia mínima de úlceras. Pero los pacientes que han tenido previamente una úlcera o una amputación tendrán mucho más riesgo de volver a tenerla. La neuropatía prácticamente no se conoce por los profesionales sanitarios. Su exploración es mínima, solo 1 de cada 3 pacientes se le explora. La neuropatía es la complicación olvidada de la diabetes, para nosotros como profesionales y para los pacientes que la padecen. Por eso llegan sus complicaciones, que son el pie insensible, la neuroartropatía de Charcot y la úlcera neuropática. Por eso puede llegar una paciente que no sabe que tiene esto dentro de su pie, una aguja clavada. Paul Brand, hijo de misioneros ingleses, nació en la India, estudió medicina, volvió a la India como médico joven, trabajó durante más de 20 años con pacientes de lepra y desarrolló técnicas de cirugía reconstructiva de las manos y los pies de estos pacientes, pero destacó sobre todo porque era muy buen clínico, tenía una gran capacidad de observación, superpoderes para la observación. Descubrió que los pacientes de lepra no perdían partes de sus dedos, de las manos y los pies a consecuencia de la infección, sino a consecuencia de la falta de sensibilidad. Esto producía traumatismos con los golpes, producía úlceras y estas úlceras se complicaban. Paul Brand fue el médico número 1 de lepra, se trasladó a Estados Unidos, allí dirigió el Centro Nacional de Lepra y se dio cuenta que la neuropatía de los pacientes diabéticos era igual que la de los pacientes con lepra prácticamente. Y todo el conocimiento que él traía lo aplicó al pie diabético en Estados Unidos. Él decía que el dolor es el regalo más grande de Dios a la humanidad, pero el regalo que nadie quiere. Y nuestros pacientes diabéticos han perdido el don del dolor. Solamente cuando somos capaces de entender esto, podemos empezar a comprender qué es la enfermedad de pie diabético. Paul Brand, en una conferencia mundial sobre pie diabético, iba a hablar sobre cómo reducir la amputación en el mundo. Subió al estrado y dijo: cuando tengas a un diabético en tu consulta, quítale los calcetines y los zapatos. No dijo absolutamente nada más. Así acabó su conferencia. En las clínicas americanas tienen este cartel, hay muchas de ellas. Si usted es diabético, por favor, quítese los calcetines y los zapatos antes de que entre el doctor en su consulta. La Asociación Americana de la Diabetes, en esta prestigiosa revista Diabetes Care, nos dice que hay que explorar la neuropatía cuando a un paciente se le diagnostica la diabetes tipo 2 o 5 años después del diagnóstico de la tipo 1 y que esta exploración ha de repetirse anualmente. También nos dice que hay que hacer una exploración del pie de todos los diabéticos al menos una vez al año. Y este año incluye como novedad la importancia de incluir a los podólogos como profesionales para el equipo multidisciplinar, para el cuidado de los pacientes especialmente de alto riesgo. La neuropatía está presente en más del 50% de los diabéticos cuando se les diagnostica la diabetes. Es la complicación crónica más frecuente. La mayor parte de los pacientes son asintomáticos, pero algunos de ellos sí que tienen síntomas que suelen ser hormigueos, entumecimiento, insensibilidad o incluso dolor crónico, y casi siempre de predominio nocturno. La neuropatía es distal, simétrica, mixta. Esta es la forma más frecuente de presentación, la llamamos neuropatía en calcetín. Y la hiperglucemia es el factor de riesgo más claramente relacionado con ella. Cuando los pacientes son diagnosticados de diabetes y controlan bien esa diabetes metabólicamente, nuestro organismo tiene memoria metabólica. Esto va a retrasar el inicio de la neuropatía o incluso evitarla. La neuropatía es responsable de la pérdida de función motora, atrofia la musculatura, lleva a deformidades. Se explora muy fácilmente en consulta en menos de 2 minutos con el test de monofilamento. Otro de los factores clave de los que hablábamos es la isquemia. La isquemia va a favorecer la infección. Es un marcador predictivo de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay isquemia, además estos pacientes tienen más riesgo de sufrir infartos e ictus. La mayoría son asintomáticos y de los que son sintomáticos, el síntoma más frecuente es la claudicación intermitente.
Es muy prevalente en los diabéticos y está claramente relacionada, estrechamente relacionada, isquemia con diabetes. Cada 1% de aumento de hemoglobina glicosilada aumenta un 25% el riesgo de sufrir isquemia. Está detrás del 90% de las amputaciones de los pacientes diabéticos y es el factor más claro que va a condicionar o bien la cicatrización o bien la amputación. Se explora fácilmente con la exploración de los pulsos. La claudicación intermitente es el dolor agudo que aparece cuando un paciente está caminando, que le obliga a parar. Muchos pacientes diabéticos, a consecuencia de la neuropatía, no tienen esta claudicación, no tienen síntomas y debutan en fases avanzadas ya con pies muy isquémicos, incluso con lesiones. Y valoramos la revascularización de forma individualizada. Las deformidades. Es obvio que estos pies van a tener muchas complicaciones cuando se ponen los zapatos. Roces, úlceras, complicaciones. Es importante que los pacientes, antes de que sean más mayores, antes de que desarrollen isquemia, podamos indicar cirugía correctiva. Por ejemplo, para un dedo en garra, la tenotomía del tendón flexor digital para prevenir esa primera úlcera o evitar la reulceración es una cirugía tremendamente agradecida y que puede evitar lesiones en el futuro. Nuestros pacientes pueden tener una neuropatía que no sabe que la tiene, asintomática, pueden tener isquemia, que no da la cara, deformidades. La ausencia de síntomas no excluye esta enfermedad. Como una vez me dijo un paciente, esta es una enfermedad silenciosa. De forma esquemática y sencilla, los pacientes diabéticos, el 90% de ellos tienen neuropatía, responsable de que tengamos un pie deformado, muchas veces insensible, que cuando el paciente pone el zapato o el aumento de presiones plantares lleva a la úlcera, el paciente no nota nada, sigue caminando, esto favorece la infección. El 60% de las úlceras nos llegan ya infectadas, el 50% de ellas ya tienen isquemia y la combinación de infección e isquemia nos conduce a la amputación. Además, nuestros pacientes tienen muchas veces pérdida de visión, alteraciones de la marcha, no pueden cuidarse bien, llevan mal control de su diabetes, atrofia de la piel, de la almohadilla plantar o asocian insuficiencia renal. El paciente mayor es especialmente vulnerable a la enfermedad del pie diabético, pero llama la atención la ausencia de estudios epidemiológicos y de evidencia clínica en este grupo de edad. Es verdad que aquí la enfermería tiene un papel muy importante porque muchas veces son los que detectan esas primeras lesiones que a veces ni el paciente ni la familia sabe que lo tienen, que pueden tratarlas precozmente o derivarlas si es necesario. Y nuestros pacientes mayores, además, muchas veces de ellos son frágiles, tienen discapacidades, dependencia, viven en residencias, muchos factores que van a determinar el éxito del tratamiento y es necesario que a cada uno se le trate de forma individualizada. Como decía el mítico programa de los 80, más vale prevenir que curar, pues sí, más vale prevenir que curar, pero siempre llega el evento desencadenante y se produce la úlcera, que puede ser un calzado apretado, caminar descalzo, no cuidarse bien los pies, la quemadura del brasero, la chimenea, el agua caliente, los golpes con la silla de ruedas o el andador, o que se les meta una piedrecita o una chincheta en un zapato, o el haber estado hospitalizado y las úlceras por presión, o como dice mi jefe, el doctor Landaluce, hacer el Camino de Santiago. Cada 1,2 segundos alguien desarrolla una úlcera en el pie y sufre sus complicaciones. Esto supone muchas veces úlceras, o sea, curas de mucho tiempo de evolución, pacientes que van a sufrir las consecuencias de no poder trabajar, bajas laborales prolongadas, muchas veces el aislamiento social porque no pueden salir, porque no pueden caminar y que los lleva a depresión. Cuando ya tenemos la úlcera, tenemos que ponerle apellido. La mayor parte de las úlceras que tienen nuestros pacientes tienen neuropatía y isquemia, por eso son úlceras neuroisquémicas. ¿Qué nos preguntamos cuando tenemos al paciente con la úlcera? Pues si la profundidad que tiene, si tiene o no infección y se asocia o no isquemia, porque la combinación de infección e isquemia es dramática, es lo que muchas veces nos conduce a la amputación. ¿Qué factores están asociados a la peor evolución de la úlcera? Pues que tenga la isquemia, insuficiencia renal terminal, que sean úlceras de mucho tiempo de evolución, que asocien infecciones severas, que sean grandes, que se localicen en la zona del talón, que asocien a osteomielitis, que no haya centros o unidades donde derivar a los pacientes o que se retrase el diagnóstico precoz y la derivación de la úlcera, es decir, la atención tardía. El 48% de los pacientes
Llegaron tarde, después de más de un mes de evolución, o que no se sabe cuándo comenzó la úlcera, y según un estudio europeo, las diferencias en las tasas de amputación entre centros es consecuencia del retraso en la derivación. Es importante que hablemos con propiedad cuando tenemos una úlcera activa. Tenemos que escoger una clasificación y no es fácil. Hay un montón de clasificaciones de heridas. Vamos a empezar por lo que sabemos. ¿Qué factores están implicados en la evolución de las úlceras? Que el paciente tenga insuficiencia renal terminal, que tenga isquemia, que tenga neuropatía, la localización, que tenga o no infección y si son una o múltiples úlceras. No hay ninguna clasificación que tenga todas las variables que nos interesan, pero hay una que se aproxima, que tiene 6 de las 8 variables más importantes. Es la clasificación SINBAD, que nos la recomienda el Grupo de Trabajo Internacional de Pie Diabético. Sus variables son la localización, la isquemia, la neuropatía, asociar o no infección, el tamaño de la úlcera y la profundidad. Saber si tiene o no infección es muy importante, lo veremos más adelante con una clasificación que utilizamos y que es muy sencilla, pero también es importante que sepamos que hay úlceras que no están infectadas. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en el cuidado de la herida, no hay que tomar cultivos, no hay que tomar antibióticos, hay que hacer reposo, quitar el calzado habitual, poner un dispositivo sencillo de descarga, el control de la diabetes y reevaluar la úlcera para ver si está cicatrizando. ¿Por qué digo esto? Porque el uso excesivo inapropiado de antibióticos está haciendo crecer las resistencias de una manera alarmante y esto va a ser un problema muy serio, como ya nos dice la OMS. Cuando un paciente diabético tiene el azúcar muy alta, tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene malestar, no demos por hecho que tiene gripe sin quitarle los zapatos. El diagnóstico de la infección es clínico, hay que descalzar al paciente y hay que observar si tiene signos de infección en la úlcera del pie. Así es como hacemos el diagnóstico, no por el resultado de una analítica, no por el resultado de un cultivo. El diagnóstico es clínico. La clasificación que os comentaba es la clasificación del Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético, que clasifica en úlceras sin infección como la que vimos antes. El extremo opuesto son los pacientes con infecciones severas, que son aquellos que tienen afectación sistémica, que están mal, que tienen fiebre, que tienen alteraciones analíticas y que requieren sí o sí ingreso hospitalario y muchas veces desviamientos quirúrgicos urgentes. Las infecciones leves son úlceras que tienen un halo de eritema, de enrojecido alrededor de la úlcera de menos de 2 centímetros. Es una úlcera superficial que afecta solamente a la piel y tejido celular subcutáneo y que se pueden manejar de forma ambulatoria en el centro de salud con antibiótico. Cuando esta úlcera es más profunda o el eritema que la rodea es mayor, hablamos de infección moderada y estas es recomendable valorarlas en el hospital, aunque muchas veces nosotros las manejamos también de forma ambulatoria. Llevo muchos años pensando que es necesario un código PIE. El pie no es un tejido noble como el cerebro, también tenemos un código ictus. ¿Por qué no existe el código PIE? Sobre todo para pacientes con infecciones graves, realmente hay unas horas de oro, hay un tiempo en el que una actuación adecuada, correcta, rápida, marca la diferencia entre la amputación o no. Esto no es el simple roce de un zapato. No es una pequeña úlcera sin importancia. Entre el 49 y el 85% de las amputaciones se podrían prevenir con un manejo correcto, adecuado, con un manejo multidisciplinar que consiga reducir el riesgo de amputación previamente con la educación, el calzado, que diagnostique precozmente, que trate de forma adecuada y que haga un seguimiento correcto de los pacientes. Por eso está este documento de consenso sobre acciones de mejora en la prevención y manejo del pie diabético en España, publicado recientemente y que recoge las recomendaciones internacionales de las guías, las aplica a nuestro sistema sanitario. Son recomendaciones para que cualquier profesional sanitario, independientemente de su formación previa o si está en el hospital o si está en un centro de salud, pueda manejar adecuadamente a un paciente diabético. Es necesario que se haga una exploración vascular y de neuropatía. ¿Quién la tiene que hacer? Pues el médico o la enfermera de atención primaria o, en su defecto, el médico de la residencia o el internista. Tenemos en cuenta los factores de riesgo cardiovascular, hacemos una correcta exploración del paciente, palpamos los pulsos, exploramos la neuropatía, valoramos si tiene o no deformidades. Si no tenemos un monofilamento para explorar la neuropatía, podemos hacer un test de sensibilidad táctil. Muy sencillo, y eso se puede hacer en cualquier lugar. Con eso podemos estratificar el riesgo del paciente.
bajo riesgo, muy bajo riesgo, moderado o alto riesgo, en función de la exploración que hacemos. Esto nos va a permitir poner unas recomendaciones para ese paciente, poder prevenir la primera úlcera o poder prevenir la reulceración y hacer un seguimiento de ese paciente. ¿Cómo tratamos las heridas del pie diabético? Pues son 4 pasos: la higiene de la herida. Empezamos por la limpieza, el desvidamiento, el acondicionamiento de los bordes, ponemos un apósito. Valoramos de forma global al paciente, mucho más allá de la herida. Tenemos que tener en cuenta todas las enfermedades que tiene el paciente, tener en cuenta, por ejemplo, cuál ha sido el mecanismo que ha producido la herida para intentar evitarlo de nuevo. Hacemos un seguimiento y nos planteamos unos objetivos para cada paciente. Tienen que ser individualizados y reales. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre vamos a alcanzar la cicatrización de la herida, pero sí que vamos a buscar la mejor calidad de vida para nuestros pacientes, aunque las tengan. Lo importante en las heridas no es lo que le pones, sino lo que le quitas. Eso se escribió en un artículo que es muy famoso. Las 3D, ¿qué le quitamos? Desinfección, desbridamiento y descarga. Estos, digamos, que son los 3 pasos básicos para las úlceras activas de pie diabético. Vamos a hablar un poco de estadística. Un paciente camina de 8 a 10.000 pasos al día. A lo largo de una vida, 185.000 kilómetros, dar más de 4 veces la vuelta al mundo. Si ese paciente es diabético y no se calza adecuadamente, ¿os parece extraño que tenga una úlcera en el pie y que esa úlcera se nos complique? Es muy importante el calzado. Es un eslabón clave. Elegir un calzado adecuado, en ocasiones a medida, si hay grandes deformidades. El calzado tiene que adaptarse al pie, a la forma del pie, con un ajuste correcto. No puede ser a la inversa. No podemos intentar que sea el pie el que se adapte al zapato. Es importante para evitar la primera lesión en pacientes con neuropatía, esencial para reducir la recidiva tras la cicatrización. Los pacientes que tienen una úlcera en el pie y llegan con su calzado normal nunca van a cicatrizar, hay que poner un dispositivo de descarga. Es muy importante elegir correctamente el calzado, la longitud, la anchura, la altura suficiente, una buena suela, un ajuste correcto. Las recomendaciones de la Guía Australiana de Pie Diabético nos dice que es necesario llevar siempre calcetines, ir calzado tanto dentro como fuera de casa, con un ajuste correcto y revisar el interior del calzado siempre antes de ponerse los zapatos. Cuando el paciente tiene una úlcera tenemos que utilizar una descarga. Las descargas temporales con la úlcera activa son fieltros o bien calzados postquirúrgicos de descarga. Y cuando ya están cicatrizados, pues muchas veces son ortesis, modificaciones de calzado, calzados especiales. Vamos a hablar de la educación. No puedo hablar de la educación sin mencionar a Eliot Joslin, el padre de la educación en la diabetes. Fue un médico que se especializó en diabetes antes de la insulina, antes de que existiera la insulina. Él decía que la educación no era una parte del tratamiento, sino el tratamiento, y que los pacientes, cuanto más saben de su enfermedad, más viven. Fundó la clínica Joslin, es la primera clínica para pacientes diabéticos, que a día de hoy sigue siendo una clínica de referencia en la que se forman sanitarios, se tratan pacientes, y fue una clínica en la que tenía un área dedicada a la educación y formación de los pacientes y de los familiares, para que conocieran la diabetes. Trató a más de 50.000 pacientes a lo largo de su vida, recogía notas de todos ellos. En una ocasión un paciente quiso regalarle un Cadillac y no lo aceptó, pero sí que cogió el dinero porque contrató a una secretaria que le redactó el libro que él estaba escribiendo sobre el tratamiento de la diabetes. No quiso el coche porque él quería seguir con sus rutinas. De hecho, hasta que falleció con 92 años siguió atendiendo pacientes y hasta el último día cogió el autobús para ir a misa. Entregaba una medalla a sus pacientes en la consulta, la medalla de la victoria a la supervivencia. Los motivaba para que controlasen lo mejor posible su diabetes. De hecho, una de sus pacientes fue su madre. Escribió en 1934 que la gangrena no venía del cielo, que había nacido en la tierra. Él fue el que creó el primer equipo multidisciplinar para el pie diabético. Una enfermera, un podólogo y un cirujano.
¿Cómo es la educación que tenemos que dar a nuestros pacientes? Pues tiene que ser una educación estructurada, organizada, repetirla en cada consulta. Tenemos que fomentar el autocuidado, ayudarles a que protejan sus pies, motivarles para que dejen de ser espectadores, para que tomen las riendas del cuidado de sus pies, para que sean capaces de reconocer la úlcera y las complicaciones lo antes posible. Por ejemplo, esto es un callo, pues no es una lesión banal. El callo es el reflejo del aumento de la presión plantar y cuando no se trata precozmente puede llegar a suponer una úlcera que a veces se complica con una infección que puede llegar hasta osteomelitis y que puede poner en riesgo el pie. Es un signo de alarma y hay que tratarlos, hay que ir al podólogo y hay que poner plantillas muchas veces, descargarlo. No podemos dejar que el callo nos suponga el comienzo de una úlcera que se complica con una infección grave. Aumenta las presiones plantares y aumenta muchísimo el riesgo de ulceración y esto muchas veces no lo conocen los pacientes. Tenemos que mejorar el conocimiento en el cuidado de los pies. Tenemos que darle a nuestros pacientes la herramienta para que sean capaces de evitar las lesiones, que sepan cuidarse adecuadamente, que sepan utilizar bien el calzado, que sepan revisarse los pies, que lleven la higiene adecuada, correcta, que vayan al podólogo, porque muchas veces con una ortesis sencilla podemos evitar la úlcera de un dedo en garra, porque el podólogo muchas veces detecta lesiones que llevan a, digamos, que pueden complicarse y convertirse en úlceras, como pueden ser las ampollas, las fisuras en el pie, las grietas. Tenemos que proteger siempre los pies, evitar caminar descalzos, llevar siempre calcetines y ir adecuadamente calzados tanto dentro como fuera de casa. Hay una deformidad que no es visible, que es la rigidez del tobillo. Por eso es importante los ejercicios relacionados con esto, porque aumentar el rango de movilidad del pie y del tobillo va a reducir también el riesgo de ulceración y, si es posible, supervisados por un fisioterapeuta. No olvidemos que es importante también el tratar los factores de riesgo cardiovascular, dejar de fumar, controlar bien la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el sobrepeso. La dieta mediterránea y el ejercicio son muy importantes. Los aspectos fundamentales para prevenir la úlcera son identificar este pie de riesgo, explorar de forma periódica el pie de nuestros pacientes, educarlos, asesorarlos sobre el uso del calzado y tratar los factores de riesgo de ulceración. ¿Qué queremos? Evitar que los pies normales se conviertan en pies de alto riesgo, que se ulceren, que llegue la infección y que nos conduzca a la amputación. Tenemos que invertir más y mejor en atención primaria para que estos sean capaces de identificar el pie de riesgo, que haya centros y unidades a los que derivar donde podamos tratar adecuadamente a los pacientes, sobre todo cuando hay isquemia e infección, que el podólogo pudiera estar en nuestro Sistema Nacional de Salud sería muy importante con los cuidados y las descargas, que eduquemos a pacientes, a familiares, a profesionales sanitarios dentro y fuera del hospital, que sigamos las recomendaciones de las guías y que se pueda garantizar el uso del calzado y las plantillas a todos los pacientes. Nuestra unidad comenzó en 2013, somos la única de Castilla-La Mancha. En ella trabajamos un equipo multidisciplinar que, aquí tengo algunos de mis compañeros sentados, puedo decir que realmente es un trabajo muy satisfactorio porque luchamos para conseguir evitar la amputación de los pacientes. Realizamos el manejo hospitalario y ambulatorio de casos a veces realmente complejos. Hacemos siempre seguimiento y damos continuidad de cuidados a los pacientes. Una de nuestras fuertes es la educación constante y continua en la consulta. Hacemos lo que se llama la atención integral del paciente. En 1886 hay un artículo que habla sobre lo que piensan los pies. Dice que la sociedad civilizada de hoy en día utiliza calzado muy estrecho que maltrata los pies del día a la noche, que a veces hacemos esfuerzos titánicos por ponernos un zapato estrecho. A esto hace referencia otro artículo que dice que en la entrevista de la Fitzgerald, cuando le preguntaron sobre qué le había pasado, qué le había llevado a la amputación, ella dijo: me gustaba utilizar zapatos de salón de puntera estrecha en mis actuaciones. Ella tuvo claro por qué le había pasado, pero era tarde. Ella Fitzgerald fue, digamos, una paciente que probablemente no tuvo el acceso ni el seguimiento que podría haber evitado su amputación.
Ahora ya sabemos cuáles son los factores de riesgo clave: la neuropatía, la isquemia, la deformidad. Sabemos identificar el pie de riesgo. Ya sabemos lo que es el don del dolor que han perdido nuestros pacientes. Podemos educarlos. Hace muy poco me di cuenta que muchos de los pacientes tienen pérdida de visión y les estamos entregando en la consulta una guía escrita y probablemente tengamos que hacerla en audio también para ellos con una aplicación. Que el calzado es importante, nos ha quedado a todos muy claro, y que todo esto no es posible si no descalzamos a los diabéticos. La reina del jazz tuvo siempre claro sus orígenes. Fundó una asociación que lleva su nombre, una fundación, para ayudar a los más desfavorecidos, que a día de hoy sigue funcionando, becas para gente que quiere estudiar música y para becas sanitarias. Ella tenía claro de dónde venía y hacia dónde quería ir. ¿De dónde venimos con el pie diabético? Ha sido durante muchos años la cenicienta, una patología que gusta poco, que se conoce poco, que se diagnostica tarde, que se trata muchas veces mal, y eso ha tenido como consecuencia una dramática cifra de amputaciones. Yo digo que la úlcera en el pie es el ejemplo de la complejidad y de la fragilidad del ser humano, que nos queda mucho camino por recorrer, empezando por la prevención, la investigación. Pero realmente eventos como este permite visibilizar, porque no podemos prevenir algo que no sabemos que existe. Y sería necesario que desde las instituciones nos apoyaran más para poder hacer esto, lo de visibilizar, porque realmente salvar pies es salvar vidas y mejorar el presente y el futuro de nuestros diabéticos. Muchas gracias. Carolina, enhorabuena por tu conferencia. Gracias. Y te han seguido 65 personas en directo a través de internet. ¿No ha habido preguntas? Pues pasamos el micrófono. Me reitero en las felicitaciones de Virgilio. La verdad que has aportado muchísimos datos muy interesantes y mucha información que quizá la gran mayoría de los que estemos aquí no conocíamos. Así que muchas gracias, porque hay que informar. Esto es fundamental. Gracias, Carolina. Si hay alguna pregunta, ya saben, pueden levantar. Sí. Bueno, empiezo por aquí mismo. Agustín. Bueno, no he oído hablar como último extremo, que yo lo estoy padeciendo, la medicina hiperbárica antes de llegar a la amputación, para curar esas heridas que sin ella parece que van aumentando, y cuando llegamos a esa medicina hiperbárica, de momento para el dolor, va reduciéndola y es un proceso muy lento, pero no he oído hablar nada de eso. A día de hoy no tenemos evidencia clínica sobre eso, no hay estudios, pero sí que nosotros tenemos la experiencia, y tú lo sabes, que por lo menos sabemos que reduce bastante el dolor y que favorece la cicatrización lentamente en pacientes en los que no hay posibilidad de revascularización. Y bueno, pues insisto, no hay todavía estudios que apoyen este tratamiento, pero nosotros sí que lo hemos indicado y lo seguimos indicando en muchos de nuestros pacientes. Gracias. ¿Por aquí? ¿Dónde era la pregunta? ¿Ahí? Vale, que creía que por aquí también habían levantado. Vale. Perdona. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la conferencia. Pues preguntar un par de conceptos que has explicado que me ha parecido curioso, no tenía yo conocimiento en ningún momento de eso, que respecto a la sangre has dado un parámetro de la sangre, no sé si era el hematocrito o algo así, que tenía, o la hemoglobina glicosilada. Yo sabía que era una cosa. Ese parámetro es recomendable también pedirlo a partir de una edad, igual que la revisión anual que explicas. Sí, claro. Con la edad. O sea, el seguimiento de la diabetes incluye el control metabólico con seguimiento de la hemoglobina glicosilada. De hecho, la relación que hay con
Con el pie diabético sabemos que cuando esa hemoglobina está por debajo de 7,5, reducimos un 35% el riesgo de complicaciones y de amputaciones. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Vale. Dice, por internet, dice Susana Llévana, dice, flaco favor nos hacen en muchas ocasiones los cánones de belleza. Qué importante tener información y visibilizar. Bueno, comentarios. ¿Vamos primero ahí? Sí. Muchas gracias. Yo, Carolina lo sabe, pero lo digo para la audiencia, que soy endocrino en el hospital. Mi nombre es Cristina Lamas y quería, más que hacerte una pregunta, dar una visión, claro, un poco anterior a la llegada al pie diabético y remarcar de un dato que tú has dado, que es que el 25% de las personas que padecen diabetes en algún momento de su vida van a tener una complicación en el pie. Pues verlo un poco desde el otro lado, es que 3 de cada 4 personas que padecen diabetes nunca van a desarrollar este problema y que eso no es solo una lotería, que hay mucho trabajo previo de educación, de cuidados, de tratamiento, que realmente yo diría que nosotros sí que podemos anticipar quién va a padecer complicaciones en el pie, porque eso nunca ha pasado de un día para otro, va pasando a lo largo de los años. Entonces, datos que os doy para sostener esta teoría es que el número de ingresados con pie diabético, si realmente solo estuviéramos en el calzado, sería mucho más alto de mujeres que de hombres, porque estamos mucho más castigadas por los cánones de belleza que decía la pregunta online. Y no es así. Yo diría que hay más hombres. Hay hombres y mujeres, pero sí diría que hay más hombres ingresados. Y luego, pues porque hay eso que depende muchísimo de los cuidados anteriores. El que una persona... También muchas veces encontramos pacientes que llevaban mucho tiempo sin ir al médico. Eso es muy común. Mucho tiempo sin ir al médico y acuden cuando aparece la úlcera. Entonces, que realmente son cosas que se pueden prevenir, pero que se tienen que prevenir a lo largo de los 20 años anteriores, desde el inicio de la enfermedad, y que un buen cuidado durante muchos años previene la mayor parte de estas complicaciones. No previene directamente el pie, es que previene esos otros pasos anteriores que son la neuropatía, la isquemia, la vasculopatía. Entonces, bueno, pues una llamada a que no todo empieza desde el primer momento en que hay diabetes, y desde ese momento los cuidados tienen que estar ahí. La educación que defendía el doctor Jocelyn es que tiene que estar ahí desde el primer día. Y eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Carolina. Cristina. Vamos por aquí. Buenas tardes, gracias. Yo soy diabética de 40 años de evolución con una cardiopatía isquémica muy severa y desconocía que las malformaciones en el pie producía... Las deformidades. Las deformidades, sí. Producía pie diabético. En ese caso, ¿cuál es el primer paso a adoptar? ¿Ir a la unidad de pie diabético? A ver, en principio, cuando hay deformidades en el pie, lo primero que se hace es intentar adaptar el calzado a esa deformidad. Por ejemplo, si son dedos en garra, pues un calzado que no oprima los dedos en la zona dorsal. Sí que es verdad que es recomendable la cirugía correctiva, pero esa cirugía tiene que hacerse muchas veces pues antes de que aparezcan otras complicaciones y que el paciente no tenga, digamos, más riesgo quirúrgico, porque no tiene sentido, por ejemplo, la cirugía correctiva en un paciente de 80 años. En cambio, sí que en un paciente joven puede estar indicada. Entonces, cada caso hay que valorarlo de forma individualizada. Aparte de la deformidad, habrá que ver también si hay o no neuropatía y si hay o no isquemia. O sea, es un poco una valoración global, o sea, no podemos tener solamente en cuenta si un paciente tiene juanete o tiene dedos en garra de forma aislada, o sea, hay que ver cada caso concreto, pues lo que se puede hacer, y también si hay o no antecedente de heridas por esas deformidades. Si el paciente finalmente con su calzado va bien y no ha hecho ninguna complicación, pues no es lo mismo que el que siempre está haciendo heridas en el mismo dedo en garra. O sea, cada caso es cada caso, no se puede generalizar. Vale, muchas gracias. Nada, a usted. Gracias. Hola, buenas tardes. Me siento un poco emocionada
porque yo soy sanitaria, diabética tipo 1, con hijos con diabetes tipo 1. Entonces, a mí me gustaría de todo esto, aparte de la conclusión que tenemos grandes endocrinos aquí en Albacete y una unidad de pie diabético, que trasladaras que en la cartera de servicios hay, nunca mejor dicho, un servicio que para todos los diabéticos está, y por lo que veo no creo que la gente lo conoce, que es todo eso que se ha intentado conseguir y que se ha conseguido gracias a todos los años y a todo el empuje y a todas las personas con diabetes tipo 1, esta enfermedad silenciosa. Que bueno, yo lo de Ella Fitzgerald no lo sabía. Yo venía porque creía que usted era que tenía enfermedad diabetes tipo 1 o diabetes. Pero me he quedado de verdad muy asombrada de personajes famosos. Pero bueno, lo que yo quería dar las gracias a que también hay un equipo de investigación que se llama Diabetes Cero, que también lo que aquí hace falta es investigación para curar la diabetes tipo 1, que cada vez hay más pacientes, que también existe, y que lo sepan ustedes y ponerlos en común, que existe la investigación. Aparte, dar las gracias, bueno, pues a todos los endocrinos que nos siguen, y reitero, si dijera en la cartera de servicios lo que nos pueden facilitar a todas las personas con diabetes, se lo agradecería. Y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues a ver, en principio los diabéticos a nosotros nos llegan pues muchas veces porque aparecen por la urgencia por una complicación o porque cada vez más los médicos de primaria nos derivan los pacientes. Entonces, en función de, tal vez no lo he remarcado, pero es verdad que los pacientes de bajo riesgo, pues por ejemplo, no son pacientes que requieran un seguimiento en nuestra consulta, pero sí que los de moderado o alto riesgo sí que deberíamos de verlos por lo menos alguna vez en su vida, pues porque probablemente podamos trabajar con ellos, digamos, el esfuerzo de evitar úlceras o complicaciones mayores. Entonces, es un poco el engranaje desde primaria que nos remita a los pacientes, porque pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, pues podemos recomendar el calzado, podemos hacer seguimiento o explicarles complicaciones que pueden tener y enseñarles a identificarlas precozmente. Pacientes que tienen deformidades severas en los pies, pues sí que es recomendable, y sobre todo si asocian neuropatía e isquemia en el pie, pues que hagamos un seguimiento en nuestra consulta, porque muchos de ellos estamos, por ejemplo, diagnosticando precozmente una complicación que es la enfermedad de Charcot, la neuroartropatía de Charcot, y eso lo hacemos pues porque ya son pacientes que estamos siguiendo y que les ayudamos a detectar precozmente complicaciones, o pacientes que ya han tenido úlceras previamente. Entonces, realmente sí que podemos aportar muchas cosas a los pacientes que nos llegan, pero no está indicado tampoco que veamos a todos los pacientes diabéticos de la ciudad en la consulta, porque entonces no daríamos abasto y tampoco tiene sentido. El trabajo en atención primaria se hace y se puede hacer muy bien. Es verdad que hay que invertir más y mejor en primaria para que puedan identificar el pie de riesgo, y el pie de alto riesgo, sobre todo, sí que es recomendable remitir a la unidad de pie diabético, pero pacientes con bajo riesgo pues probablemente no sea necesario, a no ser de que tengan una complicación. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Voy. Gracias por tu conferencia. Has dicho al principio que España, si no recuerdo mal, es el segundo país de Europa en más prevalencia de diabetes. Sí. ¿Y sabéis la causa? Pues supongo que es un poco la alimentación, el estilo de vida, el sobrepeso. Son digamos, un poco lo que hay detrás de la diabetes. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí.
Bueno, yo me he quedado impactada con lo grave que puede ser lo del pie diabético, es que no tenía ni idea. Y lo importante que es la prevención. Y en este caso, claro, yo creo que casi es mejor un podólogo, porque, no sé, hay que descalzarse, ¿no?, para que te vean el pie. Yo no sé si en primaria el médico lo suele hacer, no lo sé, pero digo que si particularmente una persona con diabetes, pues puede ir mejor al podólogo que, ¿no?, en este caso. Y luego me ha llamado la atención lo de tener que llevar calcetines. Digo, pues no sé, eso de estar bien calzada fuera o sea, en la calle y en la casa y llevar calcetines siempre, me ha llamado la atención. ¿Qué papel juegan los calcetines en este caso? Pues reducen la presión que sufre el pie en determinadas zonas y reducen el riesgo de ulceración. Luego también hay algo que, por ejemplo, se recomienda que los calcetines sean blancos, porque muchos pacientes a veces tienen una herida que, bueno, pues que supura un poquito o que echa algún... En cambio, si llevas calcetín negro, pues puede que ni se enteren. En cambio, con un calcetín blanco, cuando hay, pues, o bien restos de exudado, de sangre, o que tienes una herida, pues es más fácil de identificar. Entonces, el calcetín protege al pie. Es una segunda piel. Y bueno, y la prevención, ¿no? Yo es que creo que es tan fundamental, porque luego tenemos que andar cortando piernas. Por ejemplo, los pacientes diabéticos no deberían de ir descalzos por la playa, porque aparte de que a veces se queman la planta del pie o pisan algo y no se enteran, una herida en el pie en la playa cuando pisas mal una piedra o algo, concha. O sea, es recomendable, o sea, hay una serie de recomendaciones. Los pacientes deberían de aprender a cuidarse y saber qué cosas pueden y no pueden hacer, o qué cosas suponen un riesgo más elevado por el hecho de ser diabéticos. Gracias. Perdonadme, pero si puedo, me encantaría hacer una pregunta a la audiencia, porque supongo que hay bastantes personas con diabetes. Entonces, para mí es yo tengo siempre esta duda en mi forma de trabajar de si nos convendría más. O sea, está claro que la diabetes es una enfermedad que no duele, no pica, no molesta, pero tiene unas consecuencias muy graves, algunas más conocidas y otras menos, pero bastante devastadoras. Si cuando nosotros trabajamos deberíamos vender desde el principio esas complicaciones terroríficas y explicarle a la persona que si no está pendiente del azúcar, que ya sabemos que no duele, pueden aparecer estas cosas terroríficas, no es mi estilo. A mí eso me parece terrible, tener que empezar el abordaje de una enfermedad, una relación médico-paciente contando todas estas cosas dramáticas, pero luego me llama la atención que la gente diga, pues yo no sabía que esto podía ocurrir. Entonces, me encantaría que me asesoraran la clientela sobre cómo nosotros tenemos que transmitir este mensaje de esto puede ser terrible, pero desde un lado positivo de necesitamos que usted me haga caso, que se cuide, que camine, que tome este tratamiento, que se mire el azúcar, que tantas cosas que hay que hacer cuando uno tiene diabetes. ¿Cuál es la mejor manera de transmitir eso? Mira, allí me quieren contestar. Un segundo al micrófono, que es que si no, un segundo, por favor, no te preocupes. Es que es al micrófono, porque si no, no se escucha a la gente. No, que yo le digo que yo siempre he dicho a mis endocrinos que digan a la gente que la diabetes mata. Es que mata. Y cuando te viene una complicación, ya es tarde, ¿vale? Entonces se piensa que la diabetes es Yo llevo enterrado ya mucha gente, pero gente joven, muy joven. Y eso es lo que la gente no conoce. O sea que si tú vas al endocrino con una analítica, ves un debut, tú tienes que acojonar a esa persona. Yo creo. Pero te lo digo con el corazón en la mano, porque la gente tiene pensado que esto, pues nada, es un viva la Virgen, y no es así. Con el mismo criterio que se explica la unidad que con el mismo criterio que le explica te tienes que poner 3 unidades de insulina, pues le dices, te guardan los zapatos de tacón para tu nieta
y te pones unas zapatillas mucho más cómodas. Creo que sin alarmar, pero prevenir es curar. Yo creo que los pacientes tienen que saber que tienen neuropatía, porque si no saben que la tienen, difícilmente van a cuidar el calzado que se ponen o se van a revisar a diario los pies. Sí, pero cuando no hay nada, es que cuando ya hay neuropatía en el pie y cuando ya hay una úlcera en el pie suele haber también retinopatía, problemas de visión, a veces también hay problemas ya a nivel renal. O sea, yo creo que yo estoy llegando tarde. Cuando el paciente llega a mi consulta con una úlcera en el pie complicada, estoy llegando tarde. Ojalá yo hubiese conocido a ese paciente 10 o 15 años antes para decirle realmente, haz esto, esto y esto para evitar lo que te puede ocurrir. Creo que a veces se puede informar sin llegar a alarmar, porque si tratamos a los pacientes un poco sin darles toda la información que realmente puede conllevar su enfermedad, pues algunos no se lo van a tomar en serio. Y eso al final, que vamos a empezar a hablarles del pie diabético cuando tengan la úlcera, pues yo prefiero que sepan que puede ocurrir para que a lo largo de su vida y en su día a día integren rutinas de cuidado, de calzado, de revisión de los pies y que eviten la primera herida. Es que es la base, ¿no?, de la diabetes, quizás. Pero cuando están cuidando sus pies y están controlando su diabetes, están también cuidando su riñón, su fondo de ojo. O sea, es que es todo. Cuando la gente se encuentra bien, no lo ve. Bueno. A eso nos dedicamos todos los días. Pero es que si no hablamos al micro... Bueno, buenas tardes. Yo voy a dar mi opinión personal con respecto a la pregunta general que ha hecho. Yo hablo desde mi punto de vista como diabética y creo que está muy bien que el paciente sepa qué complicaciones puede haber, pero desde un punto de vista positivo. Y bueno, yo por ejemplo, el primer endocrino que tuve, siempre me lo ponía desde la visión negativa de como sigas así, cuando tengas 40 años vas a estar ciega, sin riñones y con 2 piernas amputadas. Y yo decía, leche, pues si voy a estar así, voy a vivir la vida y voy a hacer todo lo que me dé la gana, porque de todas formas, cuando tenga 40 años voy a estar malamente. Quiero decir, en cambio, he tenido otros endocrinos que me han educado diciendo, mira, esto es lo que puede pasar, pero si un paciente se cuida, hace todo lo que le decimos o por lo menos intenta hacerlo, las complicaciones pueden llegar, pero más tardíamente y con mejor calidad de vida. Yo creo que hay que educar, pero un poco también en positivo, creo, en mi experiencia. Gracias. ¿No? Un término medio, ¿no? Sentido común, un término medio. ¿Habías levantado antes la mano? ¿Nada? Vale. ¿Sí? Vale. Virgilio. Carolina, fabuloso, ¿eh? Gracias. Lo que hace falta es difundir este vídeo, que mañana estará colgado. Te están siguiendo ahora mismo 80 personas. Ostras. En directo, ¿eh? Por cierto, quería destacar un dato que se me ha pasado y creo que es importante. El primer año de funcionamiento de la unidad de pie conseguimos reducir un 40% la tasa de amputación en nuestro hospital, en nuestra región. Entonces, creo que el trabajo que hacemos da sus resultados, pero realmente es un trabajo que tenemos que empezar desde primaria. Por eso yo, después de estar trabajando, como yo digo, en la trinchera muchos años, más de 10, me doy cuenta de lo importante que es que empecemos a tratar esto desde antes, desde el principio, desde primaria, desde la identificación del pie. Por eso creo que es importante que se conozca. Difícilmente vas a prevenir una complicación que no sabes que te puede ocurrir. Tú no vas a contratar un seguro si no crees que te hace falta. O sea, es así de sencillo. Tienes que conocerlo, visibilizar esto es importante para que todos nos pongamos las pilas y todos pongamos de nuestra parte para evitarlo. Y creo que no es alarmar, o sea, realmente, bueno, conocer y hacer las cosas bien es salud. Pues ese dato, Carolina, es muy importante. El que acabas de dar, ese 40%, es valiosísimo. Lo que decía Virgilio,
que se difunda esta conferencia y para que llegue a muchas personas, ¿no? Que al final es informar, ¿no? Muchas veces ese término medio no es alarmar o no es informar, que la gente sepa lo que hay. No sé si hay alguna cuestión más. Sí, muchas. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Una persona diabética con un dedo en garra o con un juanete o con eso es más propensa a sufrir la enfermedad? Es más propensa a tener úlceras. A tener úlceras. Sí. Esa era la pregunta. Gracias. Por insistir un poco más a los profesionales sanitarios que estemos aquí o que estemos escuchándolo online, es que hay recomendaciones que se le deben dar a todas las personas con diabetes aprovechando cualquier ocasión, cualquier ocasión. Entonces, una es que la diabetes esté bien controlada, porque no da igual bien que mal, pero las otras son las que se han dicho, siempre con calcetines, nunca descalzo, zapatos que no rocen y mirar los pies. Es que hay que recordárselo a las personas con diabetes porque la úlcera no les duele. Entonces, mirar nosotros como profesionales sanitarios, pero insistirle mucho al paciente en que se mire con espejos si no consigue ver toda la planta, que mire, porque ante cualquier hallazgo hay que consultar. Que quería remarcarlo un poco más por si no lo hemos dicho suficiente. Gracias. Yo creo que además de todo esto, que están las compañeras comentando de las patologías, creo que además de esto es fundamental educar a la gente desde que somos jóvenes. Porque yo veo mucha gente joven, no ya con diabetes o sin diabetes o con hipertensión arterial o qué patología, es informar, como decíamos antes, sin acojonar. Es decir, informar, que la gente tenga en la edad de desinformación, que tenga una información verídica, información de hospital, información de su pediatra cuando somos pequeños, de médico de cabecera cuando somos mayores, pero tener la información real, la comunicación, el día a día, el cómo me encuentro, hacer un seguimiento, un diario, ¿no? Que muchas veces decimos, hazme un diario con cómo te sientes cada día. Pues voy avanzando, pues voy desmejorando, pero me parece principalmente, importante, mejor dicho, que la comunicación sea real y no acobardarnos al decir, pues mira, es que me duele un pie, pero es que cada día voy peor, o es que me encuentro cada día mejor o cada día peor. Pues es que es lo importante, o sea, porque la vida es muy corta como para estar callándonos cosas o como para estar no diciendo, ¿no? A lo mejor la patología que nos encontramos. Creo que lo importante en este caso es comunicarte y contarle a tu médico cómo estás para vivir más años, al final. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Nada más? ¿Cerramos aquí? Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Gracias a vosotros.